Bienvenidos a nuestra clase de comunicación y lenguaje para el grado de primero básico. Esta es nuestra última clase del curso, por lo cual requiero mucha atención, ya que vamos a aprender sobre un tema innovador en que nos va a permitir nuestra formación personal como profesional. Vamos a pasar con nuestro plan de clase. Como pueden observar en el plan de clase, vamos a seguir trabajando con la competencia número 3 de nuestro currículo nacional base de comunicación y lenguaje. El contenido declarativo es el 3.3.5, tipos de escritura cursiva o script, mayúsculas y minúsculas. Actividades de enseñanza-aprendizaje, que se va a presentar el tema tipos de escritura mediante la técnica demostrativa y se abordará temas relevantes sobre ellos mediante la técnica demostrativa y con una grabación de video mediante plataforma de Google Meet. La evaluación de la clase va a ser una técnica de juego mediante plataforma Kahoot. Al finalizar la clase se evaluará mediante el juego Kahoot, donde se presentarán 10 ejercicios en un cierto tiempo estipulado. El estudiante deberá responder según con el tema abordado. Al finalizar el juego se conocerá el puntaje obtenido por cada uno de ellos. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña dinámica que es la ruleta, en donde podemos observar preguntas con el tema que se va a abordar el día de hoy y con algunas operaciones de matemáticas, por lo cual necesito la participación de Eunice. Eunice tendrá que responder cuántos tipos existen en el tipo de escritura script. ¿Cuántos tipos existen? En la escritura script. 4. Ahorita vamos a ver en el transcurso de la clase. Ahora vamos con la participación de Génesis. Génesis, ¿qué es escritura? ¿Qué es escritura? Es la práctica de plasmar mediante gráficos letras. Muy bien. Y también quisiera escuchar la participación de la licenciada Mónica, que sería su pregunta, ¿qué es script? Script. Me parece que es un modelo de letra, de molde, donde es un poco más legible que la letra de carta. Muy bien. Bien. Ahora vamos a continuar con el tema de la clase, que como podemos observar es tipos de escritura cursiva o script, mayúsculas y minúsculas. Pero primero queremos conocer qué es escritura. La palabra escritura proviene del latín escritura. ¿Qué significa escribir? Que es la capacidad que se tiene de plasmar una idea o una serie de palabras en un texto, pero en un material determinado, ya sea un papel, una pizarra, y como el tiempo ha ido avanzando, se puede hacer también en forma digital, en donde se van a representar mediante unos símbolos que nosotros vamos a conocer como letras. En otras palabras, se refiere a un sistema que ayuda al ser humano a comunicarse con su propio lenguaje, utilizando ciertos recursos tipográficos para elaboración de textos. Esto quiere decir que existen diferentes tipos de escrituras, en donde podemos encontrar la cursiva. La cursiva se le conoce también como letra carta o letra manuscrita, que es una escritura que se caracteriza
por tener una inclinación de letras y la unión de las mismas en una sola palabra, aunque no necesariamente tenga la concatenación de las mismas palabras dentro de una formación de ciertas uniones de palabras, y también permite escribir manualmente con una mayor velocidad. Este tipo de letra es muy poco utilizada por las personas, ya que utilizan más las letras molde. También podemos decir que por extensión se llama cursiva a las letras itálicas, que los tipógrafos llaman bastardía. Es todo tipo de letra que aparece inclinada hacia el lado derecho. La característica que tiene la cursiva es de que es más delgada y como que lo hacen en forma de un trazo fino, y la utilizan más en forma manuscrita las personas que sienten que es más fácil escribir y tienen mejor velocidad. Encontramos script. Script es la letra que está basada en la variedad y fluido del trazado en la escritura a mano, y está organizado en dos tipos, que son los tipos formales e informales. Estos tipos se caracterizan porque el script tipo formal es la forma original, que son generadas con pluma biselada. ¿Qué es biselada? Es la inclinación de la punta, ya que esta no va a tener un ángulo recto y va a permitir hacer trazos gruesos y finos, y que son más frecuentemente usados para realizar invitaciones y diplomas, para causar una sensación de elegancia e importancia. Este tipo de letra apareció en el siglo XVIII. Esta es menos utilizada, ya que permite que la persona cause una impresión de elegancia, y la utilizan más para poner eventos relevantes y como también hechos históricos. Encontramos la script tipo informal, que esta muestra trazados más imperfectos y anchos, pero normalmente parecen que han sido creados con una brocha en vez de una pluma. Este tipo de escritura aparece en el siglo XX y la más común es la brush script Mistral. La diferencia entre la cursiva y la script, que la cursiva, como habíamos dicho, tiene trazos finos, y aunque sea en formas gruesas, pero están en forma inclinada. A cambio, la script no está tan inclinado, pero su escritura y al momento de trazarlo es ancho, que parece como que si lo hubieran elaborado con una brocha. Aquí les voy a demostrar cómo se observa una letra cursiva, que podemos observar que se mira inclinada hacia el lado derecho y su trazo es en forma delgada. Y la script es más gruesa y no está tan inclinada, y parece como que si lo hubiéramos hecho con una brocha, no con una pluma o con un lapicero de punta fina. Esta es la diferencia entre cursiva o script. Seguimos con mayúsculas. Mayúsculas es un poco que lo utilicen durante toda la elaboración de un texto, ya que esta se utiliza más al inicio de una palabra y siempre se va a depender según las reglas ortográficas. También se pueden utilizar por distintos motivos las letras mayúsculas en su totalidad. Pueden ser en palabras o frases, o incluso en textos que quieran llamar la atención o hacerlos que tengan un significado más importante entre el texto. También se puede realizar por distintos factores. Se utiliza mayúscula cuando se escribe las siglas y acrónimos. Lo habíamos mencionado en nuestra clase anterior, para destacar determinadas frases, palabras dentro de un escrito. Las palabras o frases que aparecen en cubiertas o portadas de libros, así como los títulos, divisiones internas, que son capítulos, escenas, las cabeceras de diarios y revistas, los textos jurídicos y administrativos, ya sean un decreto, una sentencia, pero lo que va a resaltar es el objeto fundamental,
Por ejemplo, en un certificado, la palabra que es el objeto fundamental en el documento es certifica. Entonces, esa palabra debe ir todo en mayúscula para captar la atención del lector. También puede ir en mayúscula todos los textos de carácter informativo que expresan contenido fundamental para asegurar que ahí está lo más importante del texto. Los carteles de aviso para asegurar la visibilidad y las inscripciones en los monumentos, aunque también en algunos casos lo usan para hacer lápidas. Encontramos también las minúsculas. La minúscula es la letra menor que la mayúscula y por lo general de forma distinta. Se escribe casi todas las palabras o preguntas en minúsculas por la regla gramatical, aunque lo más común debe ir, como habíamos dicho, con la inicial mayúscula y luego sigue con minúscula. Según se debe escribir en minúsculas cuando sean los días y meses del año, los nombres propios que designan cosas comunes, por ejemplo, los de objetos que, por ejemplo, sería silla, mesa, vaso, los nombres de marcas que se refieren a un objeto con características similares, los nombres comunes que van a acompañar nombres de lugares. Un ejemplo, río Amazonas. Río va a ir en minúsculas y Amazonas, como es un nombre de un lugar y puede ser propio, va con inicial mayúscula y luego minúscula. También encontramos los nombres de religiones, tribus o pueblos y las formas de tratamiento, señor, don, hermano, hermana, papá, mamá, y las abreviaturas también pueden ir en minúsculas. Estos son los casos que se presentan. Podemos observar que las mayúsculas están en letra molde y en letra carta. Así sería la forma correcta de escribirlo, y la minúscula en letra molde y en letra carta. Podemos comparar que son diferentes trazos y diferentes formas en que las podemos plasmar en nuestro cuaderno, en papel, en la pizarra, o hasta incluso ahorita mismo lo podemos hacer en una computadora, que podemos seleccionar las ciertas palabras y ponerla de acuerdo a las reglas gramaticales. Este sería el contenido de la clase. Vamos a pasar con la evaluación. La evaluación, como había mencionado, consiste en una técnica de juego de caja, en donde yo les voy a mandar ahorita un enlace en donde ustedes van a tener que entrar mediante él y van a responder esas preguntas, pero con una peculiaridad, que solo van a tener una oportunidad para responder y ahí mismo les van a salir cuántas respuestas correctas tuvieron y cuántas incorrectas tuvieron y cuál es su puntaje, por lo cual solo deben de responder una vez. Y yo voy a conocer qué tanto ustedes aprendieron y qué conocimientos adquirieron. Vamos a pasar
significó esta frase, ya que como en nuestra última clase de comunicación y lenguaje quiero dejarles este pequeño mensaje. Nunca desistas de tus sueños, sigue las señales, de Paulo Coelho. Por lo cual yo los sigo motivando a que ustedes sigan aprendiendo, adquiriendo diferentes conocimientos para su formación personal y profesional. Y que me encantó tenerlos aquí conmigo, acompañándome en este proceso de mi práctica docente supervisada y que hayamos juntos, así trabajando en equipo, en adquirir conocimientos, porque como ustedes y en mi persona aprendimos de temas que realmente son relevantes para nuestra formación. Agradezco mucho que ustedes estén aquí, por lo cual gracias por acompañarme en este proceso. Como ustedes saben, mi nombre es Lucía Daniela Gonón Ajucún, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias.